En este nuevo episodio de Historias que Brillan, nos acompaña Stephanie Meléndez, una mujer que encontró su identidad a través del proceso de transformación y decidió soltar la necesidad de aparentar para empezar a vivir desde su verdadera esencia. Prepárate para escuchar una conversación llena de sensibilidad, valentía y aprendizajes. Una historia que te recordará que no hay mayor libertad que dejar atrás las máscaras y abrazar a la persona que realmente eres. Amorosa, dulce y auténtica. Bienvenidos a un nuevo episodio de Historias que Brillan. Porque cuando una persona se atreve a ser ella misma, no solo transforma su vida, también inspira a otros a hacer lo mismo. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Historias que Brillan. Hoy estamos en el capítulo número 3 y tenemos una invitada muy especial, Stephanie del PL19 Tiburones. Y para nosotros como Alma es un privilegio poder extenderles la invitación a todos los líderes que han elegido transformar su vida a través de estos procesos transformacionales y que hacen parte de la comunidad de Alma. Así que, bienvenida, Estefa, ¿cómo estás? Muy bien. Yo quería darte las gracias por la invitación porque sé que este es un espacio para nosotros, para poder inspirar a los demás. Y bueno, muy agradecida por estar acá. Bueno, mi nombre es Stephanie Meléndez y soy una mujer coherente, decidida, disciplinada y abundante. Y sí que lo eres. Y sí que lo soy. ¿Hace cuánto viviste tu proceso? Ya hace un poquito más de un año. No parece que lo viví hace 6 meses. Para mí el proceso, yo creo que vengo viviendo un proceso de hace mucho tiempo. Como sabes, yo soy venezolana y realmente mi historia comienza en Venezuela. Y cuando llegué, obviamente lo que quería era salir adelante y ahí fue que descubrí que yo lo que estaba era sobreviviendo. ¿Hace cuánto llegaste a Colombia? Llegué hace 9 años, casi 10 años, hace mucho tiempo. Lo primero que hice obviamente fue intentar trabajar en cualquier parte con la idea de poder ahorrar, simplemente trabajar y salir adelante. Entonces, realmente no me había dado cuenta como de todo lo que he ganado en el proceso hasta hace muy poquito por la palabra paz. Y es que, como viendo atrás mi historia, yo nunca estuve en paz. Nunca estuve en paz porque siempre estuve como en alerta, queriendo comprar mis cosas, estar en un lugar estable, tener personas realmente que sí tuvieran como conexión conmigo, porque es muy difícil dejar todo lo que una vez construí en Venezuela. Y creo que mucha de la estabilidad que quería lograr la hice en tiempo récord, que fue un año después que llegué, que conseguí un trabajo estable. Duré ahí en ese trabajo 7 años y poder superar uno de los cargos mayores para mí era éxito, que era líder de venta, líder de control de calidad. Y básicamente a mí me da mucha risa porque yo entré al proceso porque en ese momento, hace como 2 años, la empresa estaba solicitando que las personas tuvieran como esas habilidades blandas y programas de liderazgo para poder seguir ascendiendo, que era lo que yo estaba haciendo desde que llegué. Era como una carrera, una carrera, una carrera. O sea, siempre estabas buscando hacer algo diferente, siempre. algo nuevo. No diferente, sino como siempre superar. Pero en esa corrida realmente lo que queda es el cansancio. Entonces, si bien tenía como estabilidad económica y laboral también, para tener tanto tiempo en un lugar te da esa estabilidad y esa seguridad, yo sí considero que estaba dejando a un lado el cómo yo me sentía o si yo era capaz de al menos compartirle a otras personas mi verdadero yo. Ok. Y no, realmente no era así. O sea, no te estabas mostrando como auténtica, como no, tú eres. No, porque siento que realmente cuando migré, yo me volví otra persona. Yo ya no fui la misma Stephanie. Y eso no es algo que
que en este momento lo digo, sino que lo dice mi familia, las personas, pero creo que en algún punto es normal que tú cambies porque muchas cosas pasaron al emigrar y muchas cosas te pasan al conocer nuevas personas y yo creo que a veces uno trata de adaptarse al lugar y en eso hay un cambio. Sin embargo, cuando entré al programa, no lo hice ni siquiera para sanar o lo hice porque, no, simplemente lo hice porque me estaban exigiendo. Te estabas superando. Sí, Que requerías un certificado. Ya, exacto, necesitaba un certificado que dijera que yo estaba apta para poder ascender. Y me da risa porque uno de los mayores aprendizajes fue como que me metí al programa de liderazgo para aprender a liderar a otras personas y lo que aprendí fue a liderarme a mí. Y eso es el mayor regalo que puedo tener. Uno de los compañeros que estaban trabajando conmigo fueron los que me hicieron la invitación y yo me acuerdo la primera vez que entré, todo perfecto. Aquí no pasa nada, yo solamente Tú eras la chica perfecta, o sea, un postrecito. Mi modelación, ahí estaba modelando, llegué y cuando empezaron a hablar de temas personales, yo dije, oh my God, ¿qué es esto? A ver, ¿en dónde está como el liderar? Sin embargo, el básico despertar para mí fue un despertar, porque empecé a cuestionarme la vida que realmente estaba teniendo, que estaba viviendo, y me empecé a cuestionar el lugar en el que estaba. O sea, ¿dónde estabas trabajando? Sí, o sea, realmente las personas que estaban ahí eran coherentes, las personas que estaban ahí sí eran realmente las personas que decían ser. Entonces, siento que muchas veces pensamos que cuando uno empieza a ser más consciente y a cambiar, las cosas van a mejorar. Y yo siento que en mi caso no pasó. Que mientras más me conocía, más me sentía incómoda en el lugar en el que estaba. O sea, eso fue un despertar. Después de ese fin de semana, incluso hasta me da mucha tristeza también porque siento que yo lideraba basado en esas mismas creencias, porque eso era también lo que yo había aprendido. No de manera de justificar, pero si algo es lo que me siento orgullosa es poder tener ahora más conciencia de eso, de poder decir, esta no es la manera correcta o al menos esa no es la manera en la que yo quiero hacerlo. Y ya siento que ya... Quizás eso era lo que no te generaba paz. Sí, de pronto tenía un conflicto interno con las opiniones de los demás y lo que yo pensaba que era. Sin embargo, por eso te digo, cuando uno va siendo más consciente, las cosas no mejoran. Porque ya tú colocas límites, ya dices tu opinión, ya eres capaz de refutar algo basado en lo que tú estás aprendiendo y eso no muchas veces gusta. Entonces ahí empezaron los verdaderos problemas. ¿Quién es Stephanie? Desde el ser. Yo soy una mujer auténtica, soy una mujer dulce, amorosa, soy una mujer cálida, alegre, divertida. Eso es lo que ahora soy. Y lo que siempre fui, realmente. Pero tenía una careta. Eso siento que pasó, que simplemente el tener un cargo, Un alto rango, se volvió, entre comillas, mi identidad. Porque bueno, mi liderazgo era desde el exigir, sí, exigir, cargar, de pronto imponer. Y yo siento que ahora mi manera de liderarme y de liderar es más desde la escucha, desde el acompañamiento, desde el amar, desde la alegría, desde la autenticidad. Entonces creo que eso fue un giro totalmente en mi vida. Ni me acuerdo una parte del proceso que para mí fue que fue la manera en la que yo me empecé a cuestionar las cosas que se hablaban. Que eso ocurrió en el básico despertar. O sea, en el primer nivel. En el primer nivel. Y el otro fue un ejercicio de la rueda de la vida
Del programa de liderazgo. Ajá, ya del programa de liderazgo, porque ahí yo empecé a ver que mi vida giraba en torno al trabajo. O sea, no era una rueda. O sea, no giraba. No, eso no rodaba. Entonces, sí, tenía un trabajo, tenía estabilidad financiera, pero no, o sea, por ejemplo, la parte de mis amigos, de la espiritualidad, de ayudar al prójimo, de mis familiares, a ver dónde está. Entonces ahí fue como, oh my God, tengo trabajo que hacer para darle equilibrio a todas las demás. Y eso fue, o sea, eso fue para mí demasiado importante porque lo que no se conoce no se trabaja, porque incluso siento que muchas de las cosas que yo hacía ni siquiera yo era consciente de eso. No es algo que yo diga, sé que esto está mal y aún así lo hago, no. O sea, fueron cosas adquiridas que no, realmente no era consciente de. Pensaba que eso era así. Y que si lo hacía, iba por el camino de el crecer. Y que todo mi valor era si yo hacía más, si a mí me reconocían más, si a mí me, ¿sabes? Como, y eso no es así. Mi valor no depende de eso, mi valor depende de lo que yo soy, de lo que siempre fui, de mis valores, de mis creencias. Entonces, creo que cuando empecé a hacer ese ejercicio, que me di cuenta de eso, pude empezar primero a practicar. ¿Qué puedo hacer para que para aportar un poquito a esas otras ramas de la vida? Y yo creo que ya con la práctica volví a salir Stephanie. De esa rueda de la vida, ¿cuál era la más bajita? Todas. No, había... Yo creo que espiritualidad. Espiritualidad. Yo creo que espiritualidad, porque si bien desde pequeña yo me crié como en una familia católica, cuando llegué aquí a Colombia no sentí ninguna conexión con alguna religión. No pude. Sin embargo, empecé a buscar sitios donde sí pudiera tener de pronto una intimidad más con Dios. No lo hablo desde alguna religión en general, sino como de al menos sentirme cómoda poder hablar con Dios. Dios en este momento pues está en todos lados, sin embargo, hay lugares en los que realmente sí se siente más un poquito la conexión. Y siento que parte también de mis procesos va mucho con el tema de la espiritualidad, porque si bien siento que el tema de liderazgo y todo eso me da mucho control, porque de eso se basa mi antigua Stephanie. Tu cuadrante de personalidad se iba por el controlador. Total. En este momento es como hay cosas que simplemente no puedo controlar y que ahora incluso decisiones que puedo ver que pasaron, de que tomé y situaciones que me pasan en este momento, son cosas que así tienen que pasar y que todo tiene un propósito y que Dios es el que puede controlar esas cosas. Hay cosas que yo no lo puedo controlar, entonces eso a mí me da también más paz para darle al mundo, que aquí tengo un contexto. Y eso también me da mucha risa porque, por ejemplo, eso significa mucho en este momento para mí, porque hace como 2 meses descubrí que si no tengo paz para mí, no puedo darle paz a los demás. Entonces, yo luchaba mucho con eso, porque yo decía, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué paz? ¿Por qué paz? O sea, hay un momento del proceso, sí. Contemos que hay un momento del proceso en el segundo nivel, donde quizás por contexto pues no lo decimos, sin embargo, llega ese, digamos, esa paz, y digamos, hablemos de una paz mundial, y cómo eso te llega justo a ti y quizás durante el proceso no lo entendías y vienes a entenderlo justo ahora, hace 2 meses. Sí, es que siento que obviamente esa paz en algún punto del proceso es como como que te catalogan por lo que tú debías trabajar como tal en ese proceso. Entonces yo decía, pero yo, ¿por qué paz? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Y no fue sino hasta más de 1 año que yo me vengo a dar cuenta que yo tenía lucha interna, que tenía una lucha interna estaba de pronto siendo alguien que se construyó al emigrar y que no era realmente la que yo era. Pero, sin embargo, ahora lo veo más de que es más fácil, al menos,
perdonarme, hacer las paces. O sea, yo no soy ni la mitad de la persona que era hace 2, 3 años y ahora, luego del proceso, menos. O sea, siento que soy una persona totalmente diferente. Porque creo que si yo le pudiera poner una palabra a mi proceso de transformación fue identidad. Porque creo que volví a ser yo, a ser una persona auténtica. Y que no importa, porque sí es verdad que yo considero que dejaba de hacer muchas cosas porque yo era la jefa, porque yo tenía que comportarme de tal manera, porque tenía que dar el ejemplo, porque tenía personas a cargo, porque así no eran los valores corporativos de la empresa, porque se prohibía de pronto tener relaciones o hablar con algunas personas, cuando creo que si tú estás seguro de lo que estás haciendo y no estás incumpliendo con nada, tú puedes ser auténtica con quien sea. De hecho, el verdadero liderazgo viene desde ahí. Entonces, sí, realmente eso fue como lo más impactante. Obviamente tuve retos y tuve muchas creencias limitantes eh, en el proceso, porque, por ¿Te ejemplo, costaba creer en el proceso? porque no entré con el propósito de sanar y todo empezó a A meterse revolcarse. a meterse por cosas personales y normalmente ya eso se me escapaba de mí y si yo era una persona controlada, eso me iba a empezar a Perder el incomodar. control, sí. Exacto, me iba a empezar a incomodar que las personas realmente supieran quién era yo. Culminando la primera parte, ¿qué estás haciendo actualmente? Entonces, ¿renunciaste? ¿Ya no seguiste? Sí, yo renuncié a la empresa en la que trabajaba después de 7 años. Ahora en este momento pues me encargo de manera independiente de trabajar con empresas internacionales también. Estoy terminando mi último semestre de mi carrera universitaria y ¿Qué estás? estoy estudiando ingeniería industrial, Ok. que fue un proyecto que dejé cuando emigré. Eh, Habías comenzado en Venezuela. Había comenzado en Venezuela, hice 7 semestres y me vine. Y una de mis metas era retomarlo y en este momento ya estoy terminando el octavo, ya me voy a inscribir al noveno y con el favor de Dios el año que viene me gradúo. Y pues sigo obviamente eh, desarrollándome profesional y personalmente, invirtiendo en eso. ¿De qué parte de Venezuela eres? Soy del Zulia de Cabimas. Ok, por allá tiene un acento como medio pegajoso. Medio I, con Medio, todo ¿y I. Voy, cómo va? sí, bebé. ¿Cómo llegó esa invitación a Alma Orilla? O sea, ese día que te dijeron, hey, quiero que vayas a Alma Orilla. ¿Cómo llegó? No, yo simplemente estaba trabajando, estaba laborando y simplemente los compañeros que también estaban en ese proceso de cómo podemos hacer para mejorar nuestra calidad de vida si de pronto alguien ya estaba arriba de mí, ya no había un puesto para yo ascender. La manera era mejorando tus habilidades blandas y poder tener como esa capacidad de liderar, como si ya no podíamos así hacia arriba, bueno, vengamos, vámonos hacia el lado. Eh, Ellos fueron los que se tomaron la tarea de investigar, bueno, qué podemos hacer, cómo lo podemos hacer, tomaron acción y yo fui invitada de. Por eso para mí el dar el sí no fue complicado. Ok. O sea, no Yo, te yo, insistieron. no. O sea, al principio fue como muy rápido, fue una llamada en frío, pero dentro de mí hacer la inversión estaba porque yo también estaba buscando en ese momento ascender, crecer. Entonces, así llegué a Alma, por una invitación. Eh, Sin embargo, yo sé que eh, ellos vieron el potencial también que había en mí y cómo yo podía mejorar como en mi entorno laboral en ese momento. ¿Qué situaciones estás viviendo hoy en día que digas el proceso me ha dado o me dio esto para afrontarlo o sobrellevarlo? ¿Qué está pasando Eh, actualmente? yo considero que anteriormente, por el mismo control, para mí era muy difícil tomar decisiones sin tener un plan B.
como que todo era estudiarlo primero, estudiarlo por meses para poder dar un paso, lo que sea que fuese, en temas de relaciones, pareja, trabajo, familiares, o sea, todo era como muy medido y tenía que ser muy cuadriculado, si no, no. En este momento confío, ya no tengo un plan B, no lo tengo. Sí planeo desde otra manera, desde un confío en mis capacidades y en mí misma. Y no te voy a decir que, no, que antes no se hacía ese o no se tomaba ese riesgo por miedo, porque en este momento sigo teniendo mucho miedo y siento que mi vida no es nada perfecta, pero confío que las cosas van a salir bien, que las cosas van a fluir, que tengo personas también que me apoyan, porque parte de esa rueda de la vida también he podido como enfocar en personas realmente que sí me puedan aportar, y tener ese apoyo para dar un salto sin un plan B es demasiado importante. Como crear esas relaciones que sí te apoyen. Y que bueno, pese a las circunstancias, confiar de que soy buena, soy lo suficientemente buena y que Dios tiene los planes perfectos para mí sin un plan B. No necesito un plan B. Me encanta Entonces, eso. ahora lo hago sin miedo, pero lo hago. ¿Cuál ha sido la conversación limitante más grande que has tenido en la vida? O sea, eso que siempre llega a tu mente y dices, ah, No ser suficiente. Siempre. Incluso creo que muchas de las cosas que hacía era pensar que mi valor era, mientras más haga, más valgo. hacer, hacer, Entonces, hacer, hacer, hacer. era hacer, 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 hacer. Y eso viene de la insuficiencia. Creo que eso es algo muy fuerte que, no te digo que eso se trabaja de la noche a la mañana, pero que se hace ahora de manera más consciente, de que es algo que no me va a paralizar. Creo que eso no. También creo que Estefanía es suficiente. lo soy, para mí. Es que no tengo que demostrar nada. Creo que esa era otra de las creencias, que hacer para demostrar. Entonces creo que en este momento el, el miedo se sube conmigo a un avión para una entrevista, para un nuevo trabajo, para una nueva decisión, y aún así lo sigo haciendo. Entonces, creo que esas son dos creencias limitantes fuertes que tenía y sigo teniendo, pero que lo hago de manera consciente ahora. ¿Cuál fue tu tribu? ¿Cuál fue tu PL? ¿Y qué significó para ti el programa de liderazgo con las personas que llegaron? Bueno, mi tribu es la tribu Tiburón, PL19. Si tuviera, aquí tengo tatuado mis dos tribus, porque soy de dos tribus. Acá está una, El que es el tiburón. tiburón, y acá está el dragón. Dragón. Fuiste super chispa. De los Sí, dragones. super chispa de dragón. Bueno, mi tribu fue Tiburón PL19. Realmente llegar con esa tribu fue una tribu amorosa, fue compasiva, fui capitana de tribu, fui la líder en ese momento que fui al principio, pero ¿Qué te genera ese...? porque creo que en el proceso hubieron cambios que me favorecieron Ok. y que esos cambios me hicieron brillar y ser antorcha. Yo creo que si no hubiesen, es que el proceso es perfecto, si no hubiesen esos cambios, yo no hubiese brillado de la manera en la que lo hice. Honestamente, a mí, en ese momento de ser antorcha y ser capitana, eran cosas que yo no me esperaba, obviamente. Pero ser auténtica, acompañar y ser yo con mi personalidad así bien jocosa, divertida, bullosa, sí me deja el aprendizaje de que sí puedo inspirar a otros y sí puedo acompañar a otros desde el amor y tal. Entonces, sí puedo hacer luz siendo quien soy yo, sin miedo. Entonces, eso aprendí de al menos ser antorcha de mi primer proceso, que fue siendo ya participante.
porque ahí buscaba respuestas. Ya luego ser chispa, super chispa de la tribu Dragón, fue muy lindo verlo de ese otro lado porque ya era parte del equipo y ya no era esa participante esperando respuestas, sino de acompañar a las personas que estaban ahí, de realmente recordarles que sí podían, de que eran capaces, de simplemente acompañarlos, escucharlos, de motivarlos, de enrolarlos. Eh, Fue súper lindo, fue súper lindo. Y compartir con personas que pertenecieron a mi proceso fue mágico. ¿Y cuál fue ese momento que tú dijiste, quiero salir corriendo de todo el proceso? Yo creo que en mi primer fin de semana, Ok, siendo capitana, sí, siendo capitana, yo creo que yo quería ahorcar a todos mis tiburones. Volví a sentir la presión. Esa presión sí. de estrés, la volví a sentir. Sin embargo, yo nunca me rindo y vamos hacia adelante, pero yo dije, me voy. Me voy, porque sí, era como, ni siquiera el segundo fin de semana, que a mí el segundo fin de semana para mí fue mágico también. Mi Sí. proceso me encantó. Pero el primer fin de semana, el tener esa responsabilidad me transportó al lugar en el que yo no quería estar. Entonces sí, fue como un clic. De todo lo que viviste con, digámoslo así, con tus hermanos de tribu, ¿con quién hiciste ese match? Con Kata, con mi princesa. No, ayer incluso estaba con Kata y estábamos conversando los que desde el principio nosotras no fuimos amigas. No fuimos, tuvimos como esa conexión Sí, esa conexión sí, genuina que se que a da. veces se da entre dos personas. Sin embargo, en nuestro programa de liderazgo empezamos a conectar, a conocernos más, de pronto a darnos la oportunidad también de que la otra persona viera, y yo conecté mucho con la historia de ella también. Entonces, ser vulnerable me abrió la puerta a poder empezar a construir relaciones extraordinarias, y Catalina fue una de ellas. Entonces, Me encanta eso. ¿Qué impacto hicieron ustedes como tribu? nosotros como tribu impactamos a animales, bueno, a gaticos. Tuvimos la experiencia de poder recolectar alimentos para gatos a una fundación. Sin embargo, no nada más quiero hablar como de mi tribu PL, porque también siento que me metí mucho también en la tribu de dragones. Aquí yo sé que Ezequiel va a saber que soy muy apasionada, de verdad, que todo lo que yo hago lo quiero hacer al 100. Entonces, como que todo el impacto que tuvimos en los dos programas de liderazgo me ayudaron mucho con la rueda de la vida, a poder ayudar al prójimo. No importa si era animalitos, si era a personas, a la naturaleza, me hizo ser más empática. Mi vulnerabilidad me abrió esas puertas a la vulnerabilidad. Ahorita te pregunté cuál fue el momento más retador del proceso y ahora es, ¿qué marcó un antes y un después que tú dijiste, yo viví esto en mi proceso y mi vida se partió en dos? No, yo creo que ahorita, como lo comenté, el básico despertar. El básico. El básico despertar fue simplemente incomodarme en cada espacio que estuve después de incomodarme con personas con las que estaba. No, para mí el básico fue el despertar. ¿Qué representa para ti Alma Brilla? Alma, amo Alma. Alma representa el lugar seguro. No nada más mío, yo sé que de todos, pero sí fue el lugar en el que pude reconocer mi valor. Para mí Alma es seguridad. Seguridad, y no hablo de un espacio. Hablo de seguridad por las personas que están ahí, por el amor que todo el tiempo se siente ahí, por
las personas genuinas, que no les da miedo ser quien realmente son, que están ahí para ayudarte, para apoyarte, que no son perfectas, porque seguimos siendo humanos, pero que son personas que conscientemente te ven de otra manera, sin juzgar. Entonces, para mí representa su alma. ¿Qué significa para ti enrolamiento? ¿Y cómo te fue con el enrolamiento? Enrolamiento, mira, antes lo veía como simplemente traer una persona a un programa de liderazgo. Y el enrolar es simplemente ver potencial en la otra persona que ni siquiera esa persona ve. Para mí eso es enrolar, es poder primero ver la capacidad que tiene una persona y luego inspirarla a que pueda cambiar su vida. No es simplemente traerla desde la presión, sino desde el acompañamiento y desde la creencia de ver su potencial. De esas personas que están, digámoslo así, en tu círculo primario, ¿a quién te gustaría ver llegar a un tercer fin de semana? Que tú digas, quiero que haga el proceso y que se gradúe y que llegue a un tercer fin de semana. Y después de esa pregunta, ¿qué significó para ti un tercer fin de semana sin dar mucho contexto? El tercer fin de semana, ¿qué representó para mí? Sí. El tercer fin de semana para mí fue sorpresa. Fue sorpresa porque yo jamás me imaginé que iba a pasar todo lo que pasó. De sentir todo lo que sentí, de todo el reconocimiento que yo al inicio empecé buscando, lo tuve primero saliéndome del lugar en el que inicialmente estaba y al final lo tuve de una manera totalmente diferente. No fueron con títulos, entre comillas, pero significó muchísimo más que esto. Yo empecé buscando más dinero y me encontré más a mí. Entonces, el reconocer mis capacidades, mi brillo, o sea, para mí el tercer fin de semana es mágico, es súper mágico. Entonces, ¿a quién quiero? Obviamente quiero que Juan Carvajal. ¿Y quién es Juan Carvajal? Juan Carvajal fue una de mis vidas, es un líder extraordinario y quiero que llegue porque sé que él puede seguir explotando sus capacidades. Y sé que el tercer fin de semana va a ser mágico para él. O sea, puede seguir. Sé que ahorita él es un excelente líder, pero después del tercer fin de semana va a despegar. Estoy segura. ¿Y quién fue Juan en Los Dragones? Ya que hablamos de Juan Carvajal. Juan, quien sí fue el líder de Los Dragones. Aquí no hablamos de títulos, hablamos de las esencias de las personas y cómo esas personas impactan y transforman a los demás. Y Juan fue una pieza clave para que el grupo el programa de liderazgo de dragones se diera. Entonces siento que él es una persona muy clave para esa tribu y que tiene que tener acabativa en este programa. Sí, lo estamos esperando hace rato. Te estamos esperando, Juan. ¿Para ti qué significa la lealtad? Para mí la lealtad es acompañar sin condición, sin juzgar, sin crítica, simplemente el hecho de acompañar con amor. Para mí eso es la lealtad. ¿Y para ti qué es la amistad? La amistad para mí es confianza plena, es contar, saber que así yo me caiga voy a tener esas personas ahí cuidándome y amándome sin importar mis fallas, estar ahí pendiente de mí, que me gusta eso. Entonces para mí es eso, es como un vínculo que no tiene medidas, que no tiene condición. ¿Tienes verdaderos amigos hoy? Sí, considero que siento que muchas personas se fueron y está bien, o sea, yo vivo bien con eso, que muchas personas ya no van con la manera en la que pienso y eso está bien, que ya no hacemos match en muchas actividades en las que de pronto
la Estefanía anterior participaba mucho. Siento que en este momento las amistades que elijo tener son amistades con las que yo pueda ser yo, ser cómplice, pueda tener conversaciones profundas que realmente estén interesadas en conocerme a mí y no a un cargo. Entonces, creo que una de las metas y parte de mi proceso siempre yo decía es que yo no tengo amigos, no tengo amigos reales, porque fue muy duro dejar muchas personas en Venezuela. Sin embargo, también he ido a Venezuela últimamente y ya no hago match con esas personas, porque ya mis creencias, mi manera de pensar, mi manera de actuar coincide con las personas con las que tengo en este momento afinidad. Entonces, sí. ¿Qué le dirías? ¿Tú eres mi amigo? Obvio, sí. Pero es una amistad verdadera, Sí es. real. Eso es lo bonito de estos procesos. Sí. ¿Qué le dirías a alguien que aún no ha llegado a transformación, que no ha dado ese paso, que le da miedo, que le han insistido, que simplemente le ha llegado la invitación y ha dicho no me interesa o no quiero o sencillamente esto no es para mí? Acabas de decir algo que resuena mucho con el común denominador de las personas que no han llegado a transformación, y es el miedo. Yo les quiero decir que el miedo no desaparece. O sea, el miedo va a seguir estando ahí. Yo creo que cada vez que tomamos una decisión siempre lo vamos a seguir haciendo con miedo. Hay que tomar la decisión y sé que en el camino vas a sacar las fuerzas y tus habilidades para poder culminar eso. Yo creo que todos vinimos a este mundo a brillar, pero no es hasta que realmente seamos capaces de aceptar, sanar y crecer en donde no vamos a poder brillar e iluminar a otro. Entonces, el miedo siempre va a estar. Obviamente yo de verdad que deseo que principalmente mi familia llegue, en especial mi mamá, a transformación, porque sí cambia vidas, o sea, cambia vidas, cambia núcleos. He visto familias perfectas, he visto una comunidad perfecta. Entonces, dense la oportunidad de brillar en este mundo desde su esencia. O sea, si no somos nosotros mismos, no podemos inspirar a los demás. Un mensaje para concluir que le quieras dar al mundo. Eso, ser auténtico. Eso es una de las cosas que más aprendí, es recordar mis raíces, mis valores. Nunca pierdan la capacidad de ser ustedes mismos, porque con esa luz es que ustedes inspiran a los demás a que se atrevan a hacer cosas diferentes y que tengan la certeza de que Dios tiene un propósito para cada uno y que las cosas que van a pasar en cada etapa de la vida es porque así tiene que pasar. Entonces, que confíen. Para concluir, de todas las historias, de todos los líderes que has visto pasar en Alma, ¿qué historia tú dices realmente me inspira? Hay muchas. Desde la visión 1 hasta la visión 28 en la que vamos. Muchas. Pero obviamente tengo una muy cercana y obviamente es la de Catalina. Me parece que Dios es demasiado perfecto para mantenerla ella con vida y ver todo lo que ella ha podido crear después de, y no quiero que suene como que mal el hecho de decir que tuvo que haber pasado por esa situación tan horrible para poder hacer lo que ella hace en este momento, porque creo que si todos pudiéramos tener la habilidad de elegir cómo poder aprender de la vida sin pasar por cosas negativas, lo elegiríamos. Sin embargo, el hecho de que ella esté viva, inspirando, ayudando a muchas mujeres a salir de esas zonas tan grises de su vida, me parece demasiado extraordinario. O sea, yo veo a Kate y a mí se me eriza la piel cada vez que la escucho. Poder verla a ella en programas nacionales,
y sé que vamos a programas internacionales próximamente, pero verla a ella crecer de la manera en la que está haciendo, porque creo que ella es una de las líderes que siento que se está cumpliendo demasiado con su sueño infinito, me deja sin palabras. Hay algo que acabas de decir y es el sueño infinito, y es algo que hablamos y hacemos en Alma. ¿Qué es el sueño infinito? El sueño infinito es una meta, Ok. una meta alcanzable, es un sueño que de pronto siempre quisiste hacer y que nunca te has atrevido a hacer, y que en el programa de liderazgo se te dan herramientas para que tú puedas salir de tu zona de confort para lograrlo. Entonces, ese es el sueño infinito. Bueno, mi amorzote, muchas gracias por Mi aceptar amorcito, esta mi amor. invitación. Mi amor, por aceptar esta invitación, muy honrado, y Y ya. gracias. Por permitirme contar mi historia de mi nueva yo. Gracias a ti. Nos vemos en el próximo capítulo 4, este es el 3, y bueno, nos estamos viendo en las plataformas y en las redes sociales. Chao. Chai.